Si gustan tomar asiento, estamos viendo el Evangelio según San Lucas. Dios mediante, hoy lo terminamos. El texto de este día es de Lucas 24:13 al 53. Voy a leer unos 4 versículos o 5 y después lo vamos a ir leyendo conforme vayamos avanzando. Dice así la palabra de Dios en Lucas 24:13. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día. ¿Cuál mismo día? El mismo día de la resurrección, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, aproximadamente 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se apareció y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? En esta porción que nos toca podemos ver que estos discípulos están confundidos por su incredulidad. Cristo los confronta con las Escrituras por su incredulidad, y esto produce en ellos una convicción que quedan convencidos de ganar el mundo. Esto que veremos hoy es lo que sucedió en el camino de Emaús, realmente un camino interesante por lo que ahí pasa. Póngase por un momento en lugar de los discípulos, su maestro Jesús, en el cual ellos habían creído ser el Salvador de Israel. Había sido crucificado como el peor de los criminales, y parecía que con él habían muerto todas sus esperanzas. Por eso le dice: ¿por qué estáis tristes? Quizás usted alguna vez ha sentido como ellos se sintieron en esos momentos, que con un evento o una circunstancia adversa parece que toda la esperanza de la vida se ha terminado. Pero ¿qué había pasado? De repente se aparecieron algunos con una historia algo extraña. Algunas de las mujeres decían que habían visto vacía la tumba y que unos ángeles habían dicho que Jesús había resucitado. Seguramente algunos de los discípulos varones pensaron o dijeron: ¿verdad? Mujeres escandalosas. Pero resulta que las mujeres tenían la razón. El Señor había resucitado. En este estado de confusión, de duda, de sentimientos encontrados, de desesperación y con una esperanza perdida, 2 de los seguidores de Jesús salieron a un viaje a un pueblo cercano. El título del mensaje es: de la incredulidad a ganar el mundo. La proposición, la idea central, lo que queremos aprender en esta tarde es: nuestra confusión e incredulidad debe ser confrontada por Cristo y su palabra para que produzca en nosotros convicción, en nosotros, para ganar al mundo. La incredulidad cierra los ojos. Creer a la palabra de Dios abre los ojos espirituales. Por eso algunos están confundidos por su incredulidad. Y es necesario que Cristo los confronte por medio de su palabra
para que esto produzca en ellos convicción de que necesitamos ganar el mundo para Cristo, comenzando desde nuestras familias. Punto número 1, la confusión. Como están confundidos por su incredulidad, Jesús los impacta con lo que las Escrituras dicen acerca de Él. Inciso A, veamos, primeramente, Cristo mostró interés en ellos, el interés de Cristo. Vamos a leer nuevamente los versículos del 13 al 16, dice, he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Así fue como Jesús se unió a estos 2 discípulos que estaban hablando de Él en el camino a Emaús. No se imaginaron que aquel que les acompañó, que se agregó a ellos en su viaje, era el mismo Cristo resucitado. Para empezar, ni le estaban esperando, menos se iban a imaginar. Fíjese lo que le sucede. Jesús se les acerca a ellos en el camino, o sea, mostrando interés en ellos, pero ellos no lo reconocen. El texto nos dice que los ojos de ellos estaban velados, claro, por su incredulidad. Ahora yo me pongo en el lugar de ellos y me pregunto, ¿cuántas veces me ha pasado a mí exactamente lo mismo? En mi caminar por la vida, Jesús está a mi lado, pero yo no me doy cuenta. Quizás a usted también le ha pasado algo como esto. Sabe, Jesús está a su lado, aunque usted no lo vea y no lo crea. Es más, Él está en nosotros. En los momentos más tristes de su vida, Él ha estado a su lado. En estos momentos que, como los discípulos, no entendía lo que estaba pasando. Y pensaba que la esperanza se había muerto. Pero Él está a su lado. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿sabe qué? Nosotros no lo creemos. Aunque no le hayan reconocido, Él está ahora a su lado, pero de estos discípulos, pero también está a nuestro lado. Él está con nosotros. Él está en nosotros y hemos creído en Él genuinamente. El versículo 17 dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Veamos que Jesús tomó la iniciativa y les hizo una pregunta personal, mostrando así su interés por ellos. Inciso B, la incredulidad de ellos. Ahora, la incredulidad de ellos era por su confusión. Y más adelante lo vamos a ver. Versículo 18 dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? La pregunta que hace Cleofas revela un detalle adicional que no escribieron los demás. Solo Lucas la detecta o la escribe, nos las dice. La detención, crucifixión, noticias de la respuesta de la resurrección de Cristo habían causado un revuelo en Jerusalén. Era la noticia del día. Estos 2 viajeros no podían creer
que alguien que viviera cerca de Jerusalén o en Jerusalén no estuviera enterado de todo lo que estaba pasando alrededor de esa ciudad en estos días? Era una noticia de mayor trascendencia en esos momentos, y la reacción de ellos fue natural. ¿No sabes? Esto nos recuerda cuando Pablo testifica delante del rey Agripa y le pregunta: ¿sabes esto, oh rey? ¿Tú sabes? ¿Y por qué le decía que tú sabes? Porque las noticias volaban y no tenían WhatsApp ni todo eso, pero las noticias de nuestro Señor Jesucristo volaban en aquellos tiempos. Y por eso le dice Pablo: tú sabes. ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? Porque no eran hechos secretos revelados solo a algunos o para el conocimiento de algunos, sino noticias públicas que todo el mundo o toda esa región hablaba de ellos, de esas noticias. Versículo 19. Entonces él les preguntó: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, fíjense nada más, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fíjense lo que dicen, que era un profeta, Este era su problema, porque le consideraban solo un profeta y ahora muerto. Y además no creían que había resucitado a los muertos. Al parecer, Jesús, ignoraba todo lo que había sucedido, aparentemente. Pero ¿saben qué? La ironía es que él era el único que sabía verdaderamente todo lo que había acontecido. Ellos tratan de explicarle, pero se nota por su explicación que estaban confundidos por su incredulidad. Porque su entendimiento era parcial. Para empezar, ellos describen a Jesús como un profeta. Claro que sí es profeta. En Deuteronomio 18 dice: profeta como yo, profeta como tú. Como yo, ¿por qué? Dios. Como tú, hombre. Nuestro Señor Jesucristo es esencialmente Dios y esencialmente hombre. Por eso en Deuteronomio dijo: profeta como yo, profeta como tú. Pero Cristo era más que un profeta. Era su Mesías, el Salvador del mundo. Él es Dios, el Dios hecho hombre. Versículo 20 al 21. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron? Y aquí viene: pero nosotros esperábamos que Él fuera libertador de Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto aconteció. Su esperanza estaba muerta, hermanos. Aquellos discípulos expresaron su esperanza de que Jesucristo iba a libertar a Israel, pero ahora ya era demasiado tarde para mantener viva esa esperanza, porque ya eran 3 días. Porque Él había sido crucificado y para ellos, para estos dos, Él estaba muerto. Es obvio que ellos no tenían fe en las Escrituras, en lo que los profetas habían escrito acerca de Cristo. Y muchas veces nosotros nos encontramos así, hermanos. Hay una frase de un gran predicador que dice que la Biblia no es difícil de entender, es difícil de creer, porque no la creemos. Decimos creerla, pero no hacemos. Y si no lo hacemos es porque no lo creemos.
La Biblia no es difícil de entender, es difícil de creer. Versículos 22 y 23 dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día, o sea, antes de que se hiciera de día, fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. ¿Cuál es la respuesta a los ángeles? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esos dos que no habían creído en la noticia que dieron las mujeres en cuanto a la tumba vacía, podemos ver su incredulidad con respecto a la resurrección. Pero también podemos percibir un poco de esperanza, una luz tenue que comienza a brillar en la mente de aquellos discípulos. Dijeron que él vive. Todavía hay una mínima esperanza. Versículo 24. Dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y así como parecía que su fe estuviese aumentando, por esto que dicen, pareció disminuir cuando dijeron, pero a él no le vieron. No sabían lo que había sucedido, pero de alguna manera el cuerpo de Jesús había sido retirado de la tumba. No estaban preparados para explicar esto, pero les quedó la idea fija de que no había nadie en la tumba. Ellos mencionaron, claro, la experiencia de las mujeres en la tumba, lo que dijeron los ángeles y lo que sucedió con Pedro y con Juan, pero todavía no entendían que Jesús había resucitado. Imagínense, hermanos, ellos reciben la enseñanza del maestro de maestros y dudaban. Si eso sé, Jesús ahora los impacta con las escrituras. Dice el versículo 25: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. Esto es algo muy importante para nosotros. Hablando de la resurrección, el Señor no les mostró las marcas de los clavos para probarlo. Más adelante lo hace, pero a ellos no se las muestra. ¿Por qué? Porque ellos son por vista, hermanos. Tomás dijo: necesito ver para creer. El Señor les refirió las sagradas escrituras para que creyeran por fe. Antes de mostrarles las señales de los clavos en su cuerpo, en resumen, les dice: deberían de haber creído lo que dicen los profetas acerca de mí. Sería bueno observar la actitud del Señor. Es muy interesante la actitud que Él tiene siempre hacia la palabra. En este pasaje Cristo dijo que no creer a su palabra era insensatez, una necedad y falta de entendimiento, porque Él mostró una total y absoluta aceptación a las Escrituras sin reserva ni condiciones. Ahora, ¿por qué les reprendió? Porque ellos tenían las profecías, las profecías que hablaban de Él. Cristo muchas veces se las mencionó, pero no las habían creído, menos las habían comprendido. Habían andado con Él,
pero no habían entendido lo que Él les había enseñado. Me pregunto, ¿cuántas veces perdería Jesús la paciencia para con nosotros porque no entendemos lo que está tan claro en su palabra ante nuestros ojos? Hemos oído muchas veces lo que dice la palabra de Dios, pero no la hemos creído. Y digo esto porque no la vivimos. ¿La oímos? Claro que sí, ellos también la oyeron. Y miren la situación donde andan. No hemos entendido y no la hemos aplicado a nuestras vidas. No vivimos la palabra de Dios. Y me estoy incluyendo, hermanos. Recuerden, siempre lo he dicho, no es de mí para ustedes, es de Dios para nosotros. Versículo 26 y 27, dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aquí podemos ver dos factores esenciales para la comprensión de la palabra de Dios. Son dos factores muy sencillos e importantes. Primero, como dice el versículo 25, que debemos de tener fe en la palabra de Dios. Cristo dijo que les dice que tienen falta de comprensión. Nos cuesta creer lo que dice la palabra de Dios. El Señor dijo que el no creer en ella era una insensatez, una falta de comprensión y de entendimiento ante la veracidad y eficacia de la palabra de Dios. En segundo lugar, el segundo factor esencial para la comprensión de la Biblia se encuentra expresada en lo que Jesús dijo acerca de lo que decía la Biblia, que debería ser entendida divinamente. El intelecto humano simplemente no es suficiente para comprender las verdades de la palabra de Dios, hermanos. En el versículo 45 de este mismo capítulo, el Señor dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Dios es el que abre el entendimiento de nosotros para poder entender las Escrituras. No las podemos entender por el intelecto humano, hermano. Dios nos las tiene que revelar, y por la incredulidad, por eso no vemos las cosas, las verdades espirituales. Por eso estos discípulos dice que tenían velados sus ojos por su incredulidad, por su confusión. También Pablo escribió al respecto de esto. En 1 Corintios 2:14, él afirma lo siguiente, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Quizás, hermano, hermana o amigo que nos visita, usted ha dicho: ¿por qué no puedo entender la palabra de Dios? Primeramente se necesita tener a Cristo, hermano. De otra forma no podemos entender la palabra de Dios. Pero también tenemos que ir a ella con una buena actitud, con actitud de humildad, para que Dios nos revele. Pero lo que Dios nos revela es para vivirlo, no simplemente para llenarnos de información la cabeza. Porque hay verdades que están por encima y más allá de la comprensión humana, y solo el Espíritu Santo de Dios
puede revelarlas y hacerlas una realidad en nuestras vidas. Nuestra oración debe de ser como la del salmista. En el Salmo 119:18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué? ¿Tenían los ojos cerrados o qué? Está hablando de los ojos espirituales. Si Dios no alumbra los ojos de nuestro entendimiento, como también lo dice Pablo, no vamos a comprender las Escrituras. Pablo, como ya dije Pablo en Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. ¿Cómo? Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Debemos de acercarnos a la palabra de Dios con una actitud de humildad. El hecho, hermanos, de que uno simplemente lea la Biblia no quiere decir que la conozca y la entienda. Pero el Espíritu de Dios la convertirá en algo real y especial para nosotros. Es nuestro alimento espiritual, hermanos. Debemos de anhelar que ya no seamos tardos de corazón para creer lo que dice la palabra de Dios. Ahora, después de la reprensión para estos dos discípulos, vino un gran privilegio. Jesús mismo explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras, hablando del Antiguo Testamento. Claro, en forma figurada, porque en ninguna parte del Antiguo Testamento, no sé, en mi Biblia no viene que se diga el Cristo, esto. Habla en forma de alegoría, forma de cuadros, tipos, modelos. En Deuteronomio dice: profeta como yo, profeta como tú. Está hablando de un hombre Dios, como profeta para profetizar su palabra. Claro, Él es más que un profeta, es parte de su ministerio. Él es profeta, sacerdote y rey. Los judíos a veces refieren el Antiguo Testamento como la ley y los profetas. En pocas palabras, Él empieza enseñando desde el Génesis hasta Segunda de Crónicas, que es donde termina Crónicas, porque para ellos no hay Segunda de Crónicas, la Biblia de los judíos. Esto nos enseña, hermanos, que cuando nosotros vamos a testificar, debemos traer la Biblia de tal forma que cuando se nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, comencemos desde Génesis, nosotros hasta Apocalipsis, planteando o diciendo lo que dice la palabra de Dios. Pero hay veces que muy apenas no sabemos Juan 3:16, ¿verdad? Y se nos hace bolas el engrudo de repente. El propósito para nosotros es que nos quitemos toda confusión y caminemos con estos discípulos por los caminos de Emaús y conozcamos el testimonio que dan las Escrituras acerca de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y quitar de nosotros toda confusión e incredulidad. Que no nos pase lo que a estos discípulos. Versículo 28 al 31. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, o sea, sucedió, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo y les dio. Entonces, o hasta entonces, fueron abiertos sus ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista.
Interesante, hermano. Antes no había pasado así, porque ahora tiene un cuerpo glorificado. Llegando al pueblo, el hombre que le seguía siendo un desconocido para ellos, para esos dos discípulos, hizo como si se fuera a caminar, a continuar su viaje, pero ellos insistieron en que se quedase a compartir la comida, y cuando él bendijo los alimentos, sus ojos fueron abiertos. El Cristo resucitado y glorificado, hermanos, quiso y quiere tener compañerismo, comunión con los suyos. Pero ¿qué pasa? No le reconocemos. Y Él solo comparte esa experiencia con aquellos que le han recibido y creen en Él genuinamente, con sus hijos. ¿Usted ha creído en Cristo genuinamente? Gracias a Dios. Si no, usted está aquí, nos visita y no ha creído en Él, es el momento. En Cristo hay salvación, en Cristo hay vida eterna. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Por tal motivo, en aquella ocasión comenzó sus explicaciones con Moisés y los profetas, porque ellos escribieron y hablaron de Él, de su muerte, su resurrección, y se habían cumplido las profecías al pie de la letra, las profecías del Antiguo Testamento. Los discípulos le piden que se quede con ellos y Jesús se les reveló en la mesa al partir el pan. Quizás habían estado con Él en aquella ocasión en que Él partió el pan y dio de comer a los 5,000. Ahora, en Hechos, más o menos en el tiempo, son días de distancia, dice que había 120, 12 eran los discípulos, pero había 120 en números. Quizás uno de ellos son estos, no lo dice la palabra de Dios, pero sí en Hechos 1 habla que eran como 120, algo así, en Hechos 1, Hechos 2. De todas formas, es interesante que Él partió el pan y lo bendijo, y bendijo los alimentos, y ellos reconocieron al pan de vida, a la bendición de todas las naciones. Por eso Abraham les dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Versículo 32 al 35, y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, son 11 kilómetros, hermanos, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Había más, los 11. ¿Por qué los 11? Judita ya está. ¿Qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Qué interesante, ¿verdad? Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido cuando al partir el pan. El Señor les apareció a Simón Pedro en privado, hermano, porque tenía un asunto que arreglar con él. Simplemente lo habían negado 3 veces. Imagínese, trágame tierra, a ver, ven para acá. ¿No decías tú que tú mero, verdad? Y a la mera hora corriste como los meros machos, ¿verdad? Porque él tenía un asunto que resolver con él. Recuerde que Pedro le había negado públicamente conocerle. Y eso era para restaurar la relación entre ellos, el compañerismo. Quizás hubo un arreglo personal, privado, entre Pedro y el Señor. Una vez, después de esto, sus ojos son abiertos.
como nosotros, hermanos, nosotros éramos ciegos espiritualmente y el Señor nos dio la vista. Ahora, dice que se desapareció de ellos en un instante. Ya no lo necesitaban físicamente. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. No necesitamos ver físicamente al Señor. Nosotros creemos en Él por lo que dice la palabra de Dios. Y creemos en esto, en lo que dice la palabra de Dios. Nosotros creemos en Él sin haberle visto. ¿Usted le ha visto? Yo no, hermano. Yo lo veo a través de su palabra. Lo veo con los ojos espirituales, pero físicamente no lo he visto. Lo vemos por fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros, esa es la fe. Creemos, porque muchas veces la gente se burla de nosotros. ¿Cómo vas a creer en algo que no ves? Yo sí creo en esto, lo veo y ahí me hinco y echo maromas y prendo veladoras y todo eso. No, hermanos, nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y si la Biblia dice, yo lo creo. Había un ejemplo que ponía un misionero ya grande, pero ejemplifica muy bien, pero a lo mejor está un poco fuerte y mejor no están grabando. Observen lo que ellos comentaron. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Porque cuando ellos reconocieron a Jesús, sus ojos fueron abiertos y sus corazones se regocijaron. Cuando usted no ha recibido a Cristo Jesús, vive en una ceguera espiritual, pero cuando recibe a Cristo Jesús, sus ojos espirituales son abiertos. Ahora puede ver la claridad de la palabra de Dios, lo que Dios es y que ha hecho por nosotros. Hermanos, estoy convencido de que nosotros podemos llegar a conocer la Escritura de tal forma que podamos sentir ese ardor en nuestros corazones también, hermanos. Podemos experimentar su presencia cada momento, cada día. Podemos caminar con Él, aprendiendo a entender su voz, a conocer el calor de su compañía y disfrutar de su protección. Y eso es a través de su palabra, hermano. No confundidos, no inseguros, sino creyendo absolutamente en Él. Hermanos, en los momentos difíciles, en las circunstancias adversas, quizá hemos perdido toda esperanza, hermano. ¿No le ha tocado a usted? No, nomás yo que... No sé si le ha tocado a usted que de repente siente que trágame tierra, ¿verdad? Se acabó todo. Y más cuando vamos comenzando, y uno que otro viejote espiritualmente también nos pasa eso, ¿verdad? Como a estos dos discípulos, quizás hemos quedado confundidos por nuestra incredulidad. Recuerde, Cristo está a nuestro lado. Él ha estado caminando en nuestro andar diario. Él ha estado a un lado de nosotros, aunque usted no lo crea ni lo sienta. Él tiene interés en nosotros, por nosotros. Él ha tomado la iniciativa. Se ha unido a nosotros, estando a nuestro lado, para impactarnos con el poder de las Escrituras, hermanos. Él quiere que caminemos en Él, por lo que las Escrituras dicen y testifican de Él. Él quiere tener una comunión íntima. Hermanos, quitémonos toda falta de esperanza, confusión en nosotros.
para creer y confiar en el Cristo resucitado. Hermano, nuestro Dios es un Dios vivo. No es un Dios que todavía está colgado en la cruz como muchos lo tienen. Él no está en la cruz. Él está ahorita a la diestra del Padre, vivo. Y dice en Hechos que mostró, después de su resurrección, mostró muchas pruebas indubitables que no se deben de dudar. Punto número 2. Ya se nos fue el tiempo. Cristo les confronta por su incredulidad. Versículo 36 y 37 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Entienda la escena, hermano. En otro evangelio dice que estaban las puertas cerradas, nada más ellos, y de repente aparece. Entonces, espantados y atemorizados, pensabas que veía un espíritu. Seguramente nuestra reacción hubiera sido la misma, hermanos. Quizá hubieran ocurrido, ¿no? Imagínese usted está en un cuarto de 3, 4 y de repente se aparece uno, puertas cerradas. Pues no hay para dónde correr, ¿verdad? Porque no cierran las puertas, pero el sustote. Y habiendo estado ahí con ellos, estando las puertas cerradas, de repente se les aparece. Pero el Señor les tranquilizó. Versículo 38 y 39. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies. Ahora sí se nos muestra que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Qué interesante, hermanos. Está hablando de un cuerpo glorificado. No quiero profundizar en esto porque ya se me fue el tiempo, pero es evidente que el cuerpo de Jesucristo glorificado tenía carne y huesos. No menciona la carne, la sangre. Quizás porque la sangre fue derramada en la cruz. Pero vea las características de un cuerpo glorificado. Está y luego no está. Está todo cerrado y aparece. ¿Sabe que usted y yo tendremos un cuerpo glorificado? No este cuerpo de corrupción. Por eso, hermanos, entender la belleza de la palabra de Dios amplía nuestra visión de quién es Dios y qué hizo por nosotros. Pero si usted es un incrédulo, está confuso, duda, va a andar como estos discípulos. No va a saber si va o viene. ...40 y 43 al 43... y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos no, de gozo, no creían y estaban maravillados, o sea, boquiabiertos, ¿verdad? Así, les dijo: ¿tenéis aquí algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos, para que no creyeran que estaban viendo a un espíritu. Esto fue algo magnífico que el doctor Lucas compartió con nosotros. La prueba de que Él, el Señor, el Salvador, en su cuerpo glorificado, podía tomar alimentos. Qué interesante, hermanos. Versículos 44 y 45. Luego les dijo: estas son las palabras que hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendiesen las escrituras, hermanos. Dios es el que abre nuestra mente para entender las escrituras, hermanos. Ellos sencillamente no habían creído en su palabra. Como ya dije antes, Jesús los confronta con las escrituras. Le dice, por decir unas palabras: ¿qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento? ¿O qué dice la Biblia acerca de mí? ¿Lo estás creyendo?
Estas escrituras, dice, dan testimonio de mí, de que fuera muerto, sepultado, y que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Y hasta entonces que los confronta con las escrituras, los ojos espirituales de ellos son abiertos y hasta entonces creen. ¿Saben por qué estaban encerrados? Tenían miedo, hermano. Dijo aquel, por 5 motivos, ¿verdad? Tenían miedo, estaban ahí. Tan creyentes eran que estaban encerrados. No se los fueron a echar a ellos también, ¿verdad? Cristo alumbra los ojos de nuestro entendimiento y ahora para que tengamos una mayor comprensión de la palabra de Dios. Ahora es necesario a nosotros que sea el Espíritu Santo el que abra nuestra mente, nuestro corazón. Solo el Espíritu Santo puede hacer que la palabra de Dios sea real, auténtica, eficaz en nuestras vidas. En nuestra incredulidad, en nuestra confusión, Cristo tiene que confrontarnos con Él y con su palabra. A veces Cristo tiene que confrontarnos de una u otra manera para que nos enseñemos a confiar y a depender total y absolutamente de Él. Punto número 3, ya vamos acabando. La convicción. Comienzan dudando. Cristo los confronta y esto produce en ellos una convicción. Una vez convencidos de su resurrección, les da la gran comisión por la convicción que ahora ellos tienen por ver al Cristo resucitado. Hermanos, esta debe ser nuestra esperanza. Versículos 46 y 47, y Él les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Observemos el aspecto global que se expresa en estos versículos. La proyección del alcance sería mundial. El evangelio debe llegar a todas las partes de la tierra. Pregunto, ¿lo estamos haciendo? Ahí es donde cada uno de nosotros debemos de analizarnos a través de lo que dice esta palabra. Comenzando desde Jerusalén, para nosotros, como ya hemos explicado muchas veces, comenzando desde nuestra familia hasta todo el mundo. Ahora, lo que sigue es parte de lo que le llaman el ministerio de los 40 días de nuestro Señor Jesucristo después de haber resucitado. Lucas en los primeros versículos del capítulo 1 de Hechos lo vuelve a explicar. Versículo 48 y 49 dice, vosotros sois testigos de estas cosas, he aquí yo os envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Ahora ese poder ya lo tenemos si usted ha creído de forma genuina en Cristo Jesús. Y tenemos el poder para alcanzar al mundo, pero ¿sabe qué? No echamos mano de ese poder, hermano.
El objetivo del Señor es enviar a hombres que proclamen la palabra de Dios, que proclamen su testimonio al mundo. Y el mensaje sería que Él murió, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos al tercer día, y que creyendo en Él, los pecadores podrán salvarse. El poder para predicar esta verdad al mundo era el poder del Espíritu Santo que ya nos dio a los que creímos de forma genuina en Él. Hermanos, esta debe ser nuestra convicción y esperanza, que tenemos el poder, tenemos su Espíritu Santo en nosotros. 50 y 51. Después los sacó fuera de Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que mientras los bendecía se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Lucas, como dije, lo vuelve a tocar en el libro de los Hechos. Dice que se parecieron unos ángeles y fue subido en una nube. La última vez que los discípulos vieron al Señor, Él está bendiciéndoles. Cuando Jesús venga la próxima vez, vendrá a juzgar al mundo. No vendrá a juzgar a la iglesia, sino que su venida será para los suyos una bendición. Nosotros tenemos que anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con estas escenas versículos 52 y 53, ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Con estas escenas de adoración en la ascensión del Señor al cielo y viendo a los discípulos regresando a Jerusalén con gozo, finalizamos este evangelio de Lucas. Este evangelio presentó la persona de Cristo como el perfecto hombre Dios. Recuerden que Mateo lo presenta como rey, Marcos como siervo, Lucas como hombre y Juan como Dios, que es representado por los cuatro seres vivientes de Ezequiel 1 y de Apocalipsis 4. Nuestro Señor Jesucristo es el perfecto hombre divino y salvador del mundo. Jesús era Dios mismo manifestado en un cuerpo físico, hermano. Conclusión: en los momentos difíciles, en las circunstancias adversas, cuando hemos perdido toda esperanza y estamos confundidos, recuerde una cosa: Cristo está a su lado. Él nos dijo: no te dejaré ni te desampararé, y si Él lo dice, Él lo va a cumplir, hermanos. Lo que pasa es que nosotros lo dejamos, pero Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Él está en su caminar diario a su lado para ayudarnos y para impactarnos con el poder de las Escrituras. Él quiere que confiemos en Él y nos confronta, hermanos, con su palabra, para que esto produzca en nosotros una convicción genuina de creer en Él, confiar en Él y de ganar el mundo. Porque el creer y confiar en Él se manifiesta cuando yo tengo un genuino deseo de ganar al mundo, hermano. ¿Cómo es nuestra esperanza? Vamos a orar.